Ah, Buenos días otra vez, mis hermanos. Quería aprovechar, ya que es la última ocasión, por lo menos en que voy a estar predicando en esta conferencia, para dar las gracias en primer lugar a los hermanos del SRL y a todos los que han tenido que ver con la organización de esta conferencia. Gracias por el privilegio de invitarnos a predicar la palabra, pero también quería darles las gracias a ustedes porque muchos de ustedes se han acercado, han manifestado su amor, su afecto. Algunos de ustedes nos han dicho y les creemos porque son evangélicos y no mienten, que oran por nosotros, y ustedes no se pueden imaginar el estímulo y el aliento que es para nosotros saber que hay un pueblo orando. Los invito a ir a sus Biblias al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7, y vamos a leer los últimos dos versículos del Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículos 28 al 29, dice así la palabra del Señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Precioso Señor y Salvador nuestro, de nuevo acudimos a ti, nuestros cuerpos están cansados, pero nuestras almas han sido reavivadas por medio de tu palabra predicada en estos días. Y ahora te rogamos, oh Señor, que tú aumentes nuestras fuerzas para este último tramo que nos queda de la conferencia. Y sobre todas las cosas, Señor, concédenos poder exaltar a Cristo una vez más desde este púlpito. Sé con nosotros, Padre bueno, te necesitamos. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el año 1893, apenas un año después de la muerte del gran predicador eh, inglés Charles Spurgeon, uno de sus biógrafos, James Douglas, publicó una biografía de Spurgeon en la que le llamó el príncipe de los predicadores. Y hasta el día de hoy siempre se refieren a Charles Spurgeon con ese título. Algunos dicen que Spurgeon ha sido el más grande predicador en la historia de la iglesia después del apóstol Pablo. Y si bien algunos pueden objetar o pueden tener otro favorito para ponerlo en ese puesto, por lo menos podemos decir sin duda que Spurgeon ha sido uno de los predicadores más citados desde su muerte hasta el día de hoy. Sin embargo, yo estoy seguro de que Spurgeon habría estado completamente de acuerdo conmigo en que el verdadero príncipe de los predicadores con P mayúscula no es Spurgeon, es el Señor Jesucristo. Él es el predicador incomparable. Noten lo que estoy diciendo. Él es el predicador incomparable al que paradójicamente los predicadores debemos imitar. Digo paradójicamente porque ¿cómo se puede imitar a alguien que es incomparable? Aunque nuestra capacidad de imitar a Jesús como predicador es limitada, Él sigue siendo el modelo que nosotros debemos seguir como predicadores. Él no solo fue un maestro, el más grande de todos, sino también un predicador. Y a veces nosotros olvidamos eso. Cristo fue un predicador. Mateo nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 17, que luego de haber sido bautizado por Juan el Bautista en las aguas del Jordán y luego de haber pasado por la tentación en el desierto, Jesús comenzó a predicar, y la palabra allí es queruso. Jesús comenzó a hacer algo similar a lo que estamos haciendo ahora en esta conferencia desde este púlpito.
En el versículo 23 de ese mismo capítulo nos dice que Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando, ahí está la palabra queruso otra vez, predicando el evangelio del reino. Nuestro Señor Jesucristo era un predicador, el más grande predicador que haya existido jamás. Y lo que vamos a hacer ahora en esta última conferencia es considerar esta nota editorial que Mateo incluye en su evangelio al final del Sermón del Monte. Y vamos a ver el impacto que produjo este sermón en sus oyentes para luego considerar la razón de ese impacto. Eso no solo será de gran ayuda para todos los pastores, para todos los predicadores que hay en esta conferencia, sino también para todos los creyentes en general. Mi hermano, mi hermana, si tú no predicas, no apagues el receptor, porque esta prédica también es para ti. Si bien es cierto que para nosotros los predicadores estudiar a Jesús como predicador puede ser de muchísima ayuda porque nosotros debemos, como ya dije hace un momento, imitarlo a él. Para todo creyente, ver a Jesús como predicador también es extremadamente importante por dos razones. En primer lugar, para que nosotros apreciemos la buena predicación. Yo siempre he dicho que los malos predicadores existen porque hay gente dispuesta a oírlos. Los falsos maestros existen porque hay personas dispuestas a huir a los falsos maestros. Así que es importante que nosotros entendamos lo que es una buena predicación para que no nos den gato por liebre. Pero en segundo lugar, para que podamos distinguir y apreciar a aquellos predicadores que tal vez no son famosos, no salen en YouTube, no los invitan a conferencias, pero están imitando a Jesús como el príncipe de los predicadores. Así que veamos en primer lugar el impacto de este sermón en aquellos que lo escucharon por primera vez. Noten una vez más el versículo 28 de Mateo 7. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Literalmente estaban estupefactos, profundamente sorprendidos, estaban fuera de sí. El Nuevo Testamento amplificado dice que ellos estaban atónitos y abrumados con perpleja admiración. ¿Oyeron eso? La gente estaba boquiabierta. La gente estaba muda de asombro, y esta era una reacción que se repetía una y otra vez en el ministerio de Jesús. Dice en Marcos capítulo 1 versículo 21, y en un contexto diferente al de Mateo, que la gente se admiraba de su enseñanza. Y un poco más adelante en el mismo evangelio de Marcos dice que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Y lo mismo sucedió en Nazaret. Dice en Lucas 4:22 que todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Mis hermanos, la predicación de Jesús producía un profundo impacto en aquellos que lo escuchaban. Hay una historia simpática en Juan capítulo 7, que probablemente muchos de ustedes recordarán. Dice que los fariseos y los sacerdotes enviaron alguaciles para prender a Jesús, y cuando regresan están con las manos vacías y le preguntan: ¿por qué no lo trajeron? Y ellos respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. En otras palabras, el embelesamiento los paralizó. Ellos fueron a apresar a Jesús y no pudieron hacerle nada por el impacto que tuvo en los alguaciles escuchar a Jesús predicando. Ahora, la pregunta en la que vamos a estar el resto de este sermón es la siguiente: ¿qué era lo que las multitudes percibían en la predicación de Jesús que ellos reaccionaban de ese modo? ¿Por qué la predicación de Jesús era tan sorprendente?
Bueno, eso nos lleva a la razón del impacto, que está en el versículo 29. Porque les enseñaba, aquí está la razón de por qué ellos estaban mudos de asombro, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no era la oratoria de Jesús? No eran sus ilustraciones, que por cierto eran muy buenas, las que impactaban a la gente, era su autoridad, combinada obviamente con el contenido de su predicación. Y eso era lo que los llenaba de asombro, sobre todo, dice Mateo, al compararlo con las enseñanzas de los escribas. En aquellos días había un maestro de la ley en casi cada esquina en Jerusalén, sobre todo en esas ciudades grandes como Jerusalén. De manera que estos judíos del primer siglo se exponían continuamente a todo tipo de predicadores, a todo tipo de maestros. Y de repente aparece Jesús, reconocido en Nazaret como el carpintero que trabajaba en el taller de José, predicando como nadie había predicado jamás. Mis hermanos, yo quisiera que ustedes trataran ahora de usar un poco la capacidad de imaginación que el Señor nos ha dado. Ahí está Jesús y entre la audiencia hay una familia a la que él le hizo una mesa porque él era carpintero. En la audiencia hay personas que dicen, pero ven acá, ese no fue el que fue a casa a reparar la puerta que se rompió el otro día. O sea, ¿y de dónde salió este? O sea, ¿y cómo es que este hombre puede predicar de esa manera? Dice en el Evangelio de Mateo que Jesús era conocido en esa zona y que inclusive conocían a sus hermanos. Dice en Mateo 13:54 que la gente se maravillaba y decía, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Por cierto, sí tenía hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Esta gente estaba perplejas. Jesús se había criado entre ellos. Yo no dudo que habían personas que habían cargado a Jesús cuando era niño allí. Hay una señora que va a nuestra iglesia y a veces cuando me ve y me saluda, era muy amiga de mi mamá y me dice, dime Sugelito. Y la hija le dice, mamá, mamá. Y dice, no, mira, a ese le cambié yo los pañales. Entonces como que, Sugelito. Bueno, habían personas, pero ese no es Jesucito. O sea, de verdad, es que tenemos que leer esto con imaginación. Jesús no pertenecía a ninguna escuela rabínica. Jesús no había sido entrenado para ser un profesional de la ley. No era un escriba, que eran los estudiosos de la ley en esa época. No era fariseo, pero hablaba como ninguno de ellos había hablado jamás. Los escribas, cuando predicaban o cuando enseñaban, solían apoyarse en otros rabinos para demostrar que su interpretación de la ley era correcta. O sea, en vez de comparar escritura con escritura, como decía Sam Waldron en la exposición anterior, debemos comparar escritura con escritura. Ellos recurrían continuamente a las voces autorizadas de Israel o a sus tradiciones religiosas, a tal punto que terminaban invalidando la palabra de Dios, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa es la acusación de Jesús en Marcos capítulo 7. De paso, hermanos, no hay nada de malo en citar a otros pastores, eruditos, autores bíblicos, siempre que no coloquemos la enseñanza de ningún hombre por encima de la Biblia. Nunca, jamás. Los cristianos tenemos una sola autoridad absoluta para lo que debemos creer, para lo que debemos hacer, y es la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios.
Por otra parte, los escribas se preocupaban excesivamente por los aspectos externos de la ley, pero descuidaban la condición del corazón, descuidaban la centralidad del amor a Dios y del amor al prójimo. Y Cristo les dice en Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso en la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Ustedes cuelan un mosquito y se tragan un camello. Y yo me imagino a la gente de esa época y dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ustedes son sumamente escrupulosos en los aspectos externos de la ley, pero totalmente descuidados para lidiar con los asuntos del corazón. Y para colmo de males, tenían un doble estándar. Ellos ponían cargas sobre la gente que ellos mismos, dice Jesús, no estaban dispuestos a cargar. Ese era el tipo de maestros al que los judíos estaban acostumbrados. Se pasaban horas discutiendo sobre las distinciones más ridículas que nosotros podemos imaginar, sobre todo en lo relativo del sabbat. ¿Cómo debemos guardar el día de reposo? Entonces comenzaban a elucubrar. ¿Es legítimo usar caja de dientes en el día de reposo? Porque no se puede llevar cargas y eso es una carga. Esto no es una broma. ¿Qué hacer? Oye, miren qué profundo. ¿Qué hacer con una gallina que puso el huevo durante el día de reposo? ¿Nos comemos el huevo o sacrificamos a la gallina por haber violado el sabbat? ¿Deberíamos prohibir a las mujeres que se miren en el espejo durante el día de reposo, no sea que se vean una cana y se sientan tentadas a arrancárselas porque eso es un trabajo? Qué profundo, qué importante. Y de repente aparece Jesús. Yo les doy todos estos detalles, hermanos, porque de lo contrario no van a entender el asombro. De repente aparece Jesús, el carpintero de Nazaret, predicando el evangelio del reino de Dios. Y de inmediato fue más que evidente que este predicador, este maestro, era diferente a todos los demás. Y esto por varias razones. En primer lugar, por su poder espiritual, por su poder espiritual. Unos días antes Jesús había sido bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo había descendido sobre él. Y esa es la unción del Espíritu de Dios para que Cristo pudiera iniciar su ministerio. Pastores, predicadores, nunca olvidemos eso. El Hijo de Dios encarnado llevó a cabo su ministerio en dependencia total del Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad encarnada no predicaba la palabra de Dios sin estar dependiendo en todo momento del Espíritu Santo. Impresionante. Hay un acróstico que se lo copié a otro predicador, pero que me ha servido de mucho a lo largo de mi vida como predicador y como creyente, y es el acróstico ROCA. R, reconoce que tú eres nada en ti mismo. Reconoce tu debilidad, reconoce tu impotencia. Separados de mí nada podéis hacer. Ora.
Ora, Señor, yo voy a predicar en un momento la palabra de Dios y yo sé que yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo voy a predicar la palabra, eso es verdad, pero yo no puedo resucitar muertos, yo no puedo edificar a la iglesia. Si tu Espíritu Santo no toma tu palabra y la aplica con poder en el corazón de cada uno, yo no voy a poder. Ora, roca, reconoce, ora, confía. No te quedes paralizado, confía. Señor, tú has prometido bendecir cuando tu palabra es predicada. Actúa, predica la palabra. Y luego que te bajes del púlpito y la gente se te acerque y te diga, pastor, gracias, el mensaje fue de bendición, agradece. Por eso es roca con doble A, agradece. Porque fue Dios el que te ayudó a hacer eso. No fue por ti. Dice en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas que Cristo regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y cuando entró en la sinagoga de Nazaret, dice Lucas otra vez que se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Jesús inició su ministerio de predicación afirmando que el ungimiento del Espíritu del que habló el profeta Isaías se cumplió en él. Cristo ministró con el poder del Espíritu Santo. Hermanos pastores, hermanos predicadores, ¿cuánto más tú y yo necesitamos eso? Hablando de Spurgeon, y yo sé que probablemente ustedes han oído esto antes, cuando Spurgeon iba al púlpito muchas veces decía: yo creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Y también le copié eso a Spurgeon. A cada rato cuando ya está sonando el último himno digo: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Sí debemos prepararnos cuidadosamente para exponer la palabra. Pastor, no te prepares el domingo en la mañana confiando en que abre tu boca que yo la llenaré. Porque ese texto no habla de eso. Haz tu trabajo. Predicar es un arduo trabajo. Debemos hacer una exégesis precisa del texto bíblico. Debemos preparar nuestros sermones con el mayor empeño posible. Es un arduo trabajo que requiere el poder del Espíritu Santo obrando en ti para que sea eficaz. La buena predicación es el resultado de un arduo trabajo en dependencia del poder del Espíritu Santo. No se trata de una cosa o la otra. Si vas volando un avión y de repente el piloto dice: tenemos que desprendernos de un ala, ¿cuál tú escoges, la derecha o la izquierda? No, el avión para volar necesita las dos. La predicación para ser eficaz necesita las dos cosas: tu arduo trabajo y el poder del Espíritu Santo. En toda la historia de la iglesia no ha habido un solo predicador, ni Spurgeon, que haya podido convertir un alma o edificar a la iglesia apoyándose en su propia capacidad. Si queremos predicar como Jesús, debemos estar conscientes de nuestra propia debilidad y que la tarea que se nos ha encomendado hacer sobrepasa por mucho nuestras capacidades naturales, inclusive cuando estamos en nuestro mejor momento. Iglesia, oren por sus pastores. Oren por sus pastores, oren por sus predicadores. Me sorprende ver a Pablo en muchas de sus cartas diciendo: oren por mí, oren por mí, oren por mí. En Romanos capítulo 15, por ejemplo, versículo 30 dice: os ruego que me ayudéis orando por mí a Dios. Ustedes imaginan al gran apóstol Pablo diciéndole a una iglesia: por favor,
ayúdenme orando por mí a Dios. Y la palabra griega que Pablo usa allí significa literalmente peleen esta batalla conmigo, orando por mí a Dios. En segundo lugar, estaban sorprendidos por el contenido de su predicación, por el contenido de su predicación. Y una vez más, yo les pido que hagamos el esfuerzo de ponernos en la mente de aquellos judíos del primer siglo. Este carpintero de Nazaret ha subido al monte, multitudes están a su alrededor y él comienza a predicar. Pero lo más sorprendente de su enseñanza no son las elevadas normas éticas que plantea para los ciudadanos del reino, sino lo que Jesús dice de sí mismo. Le voy a adelantar algo que voy a decir en un momento, pero quiero que se grabe y se grabe allí. El éxito de la predicación de Jesús es que Jesús predicaba a Jesús. ¿Tengo que repetir eso otra vez? El éxito de la predicación de Jesús es que Jesús predicaba a Jesús. Si tú lees con cuidado el Sermón del Monte, te vas a dar cuenta que Jesús está allí exaltándose a sí mismo. Jesús, por un lado, se presenta a sí mismo como el intérprete final y absolutamente correcto de las escrituras. Esto es lo que les dijeron a ustedes los rabinos, pero yo os digo. No Ruanán, ni Joanán, ni qué sé yo quién. No, no. Yo les estoy dando ahora mismo el verdadero significado de ese texto. Los rabinos, decía Jesús, se han quedado cortos en su interpretación de lo que Dios habló en el Sinaí. Yo soy el intérprete oficial de la corte celestial. Yo soy el único que puede enseñarles con autoridad el verdadero alcance de cada uno de los mandamientos de la ley. Y la gente estaba. Todas las veces que Jesús citó algún pasaje del Antiguo Testamento, eso era exactamente lo que ese pasaje significaba en su contexto. Jesús nunca torció las escrituras para hacer valerse de un argumento. Lo que él decía de cada texto de la escritura era lo que ese texto significaba en su contexto. Así que predicadores, si queremos predicar como Jesús, debemos procurar con diligencia trazar correctamente la palabra de verdad. Estudia el texto en su contexto hasta que tú seas capaz de decir con una limpia conciencia, así dice el Señor. ¿Cuántas veces ustedes han oído esto en las iglesias? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es eso correcto? ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Bueno, sí, en su contexto. O sea, ¿significa eso que el jugador de básquetbol va a saltar más alto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Debo yo poner eso en mis tenis, en mi camiseta? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ese texto no significa que porque yo dependo del Señor ahora puedo ganar un campeonato, ni la copa mañana. Ese texto no significa que yo puedo ser todo lo que yo quiero ser porque yo puedo superar los desafíos. No, el contexto de ese pasaje es que el apóstol Pablo está en medio de muchas dificultades. Él está en prisión. En los versículos anteriores, Filipenses 4:11 al 12, Pablo habla de cómo él ha aprendido a estar contento cualquiera que sea su situación, ya sea en abundancia o escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto nos habla de la capacidad que tiene el cristiano para sobrellevar cualquier circunstancia con la fuerza que Cristo da. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los predicadores de la prosperidad, que por cierto, lo voy a decir así tranquilo, calmado,
son emisarios del mismo infierno, levantados por el mismo diablo para hacerle daño a las almas y robar el dinero de la gente porque son unos ladrones. Ellos citan la Biblia, pero citan la Biblia igual que el diablo la citó en el monte de la tentación. Así que pastores, iglesia, un mensaje no es bíblico porque se cite la Biblia. Un mensaje es bíblico porque cada texto que se cita en su contexto particular. Pero Jesús no solo se presenta como aquel que nos provee la interpretación final de las escrituras, sino como aquel en quien se cumplen las escrituras. Ya eso era el colmo. O sea, no simplemente yo te voy a decir qué es lo que ese texto significa. Ahora yo te voy a decir que esos textos en realidad apuntan hacia mí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús se está presentando aquí como aquel en quien se cumplen todas las ceremonias, todos los tipos, todas las promesas de todos los pactos del Antiguo Testamento. En mí se cumple el pacto abrahámico, en mí se cumple el pacto davídico, en mí se cumple el nuevo pacto. Mis hermanos, ningún judío en su sano juicio diría algo así. Eso sería el colmo de la arrogancia, a menos que él fuera el Mesías, a menos que él fuera el Dios encarnado. Pero eso no es todo. Jesús afirma también que es nuestra relación con él, y me estoy limitando al Sermón del Monte, que es nuestra relación con él y nuestra lealtad a él lo que determina una vida bienaventurada aquí y ahora y por toda la eternidad. Escuchen esto: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Notaron que él no dijo bienaventurados los que sufren por causa de la verdad o los que sufren por causa del reino? No, los que sufren por causa de mí. Ustedes serán bienaventurados cuando tengan que sufrir insultos y reproches por causa mía, porque no hay nada más importante que conocerme a mí y tener una relación genuina conmigo, sin importar el costo que tú tengas que pagar por identificarte conmigo. Y ahora escuchen: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En otras palabras, ustedes están en el mismo nivel de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos sufrieron persecución por causa de su fidelidad a Dios y ustedes están sufriendo por causa de su fidelidad a mí. La implicación es bastante clara, ¿verdad? Jesús demanda de los suyos una lealtad que solo Dios puede demandar de sus criaturas. Pero más aún, Jesús concluye el Sermón del Monte declarando con absoluta autoridad que el veredicto final de toda la humanidad no solamente está en sus manos, sino que depende de nuestra relación con Él. Escuchen esto: no todo el que me dice, no todo el que me dice. ¿Saben que cuando lleguen al juicio es conmigo que ustedes se van a enfrentar? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no en el nombre de Buda ni de Mahoma, en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Toda esta gente clamará en el día del juicio tener una relación con Jesús. Eso es lo que hará la diferencia entre el cielo y el infierno.
y entonces les declararé. Otra vez, ven, el veredicto está en mis manos, soy yo el que voy a dar el veredicto final. Entonces yo le declararé, nunca os conocí, de paso, paréntesis, pastor, pero mire, algunos de esos profetas, apóstoles de ahora y evangelistas de la propiedad, ellos tumban gente y hacen milagros. El otro día yo vi a un señor que rebajaba a la gente. Wow, increíble. O sea, usted va gordo y sale del culto esbelto. O sea, eh, curan muelas. Bueno, mira, no te sorprenda de eso. El diablo puede hacer muchísimas cosas. Muchos me dirán, no pocos, pero Señor, Señor, no profetiza. O sea, ellos profetizaban, ellos hacían milagros supuestamente, ellos echaban fuera demonios supuestamente, y yo le declararé, yo nunca os conocí. Cuando ustedes estaban haciendo milagros, profetizando, supuestamente echando fuera demonios, yo no sabía quiénes eran ustedes en el sentido no cognitivo, sino yo no los reconocía como míos. Ustedes siempre fueron del diablo. Pastor, se pierde la salvación, sí, al que no la tiene. Porque Cristo está diciendo ahí, no es que ustedes antes estaban en el carril y después se descarriaron. Es que ustedes nunca estuvieron en el carril, ni cuando estaban profetizando, ni cuando estaban haciendo milagros, ni cuando estaban echando fuera demonios. Yo nunca os conocí, ustedes nunca fueron míos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, ¿escucharon eso? El castigo del infierno para aquellos que Jesús no reconoce como suyos, el castigo es estar eternamente separados de Jesús. Apartaos de mí. Ese es el castigo. Vuelvo y repito, si Cristo era solo un hombre, esto es el colmo de la arrogancia. Lo que hace bendito el estado eterno no son las puertas de perlas, no es el mar de cristal, es que estaremos con Jesús. Lo terrible del infierno no es el fuego, es estar separados de Jesús por los siglos de los siglos. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y ahí su apelación final a que tomemos bien en serio sus palabras. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y grande fue su destrucción. Si tú no estás edificando tu vida sobre la palabra de Jesús, tú estás edificando para destrucción. Jesús no solo es el expositor por excelencia de la voluntad revelada de Dios en las Escrituras, Él es la revelación final de Dios. ¿Qué dice Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. Me encanta ese texto. Porque el texto original dice, en estos postreros días nos ha hablado en hijo. O sea, el hijo es el lenguaje más excelso de Dios, porque él es el logos de Dios. Ustedes han visto personas que son bilingües, trilingües, pero dicen, sí, pero mi lenguaje materno es el inglés, o mi lenguaje materno es el español, ese es el lenguaje de mi corazón. Bueno, el lenguaje del corazón de Dios es el hijo. En estos postreros días nos ha hablado en hijo. Y ya no hay nada más que hablar, porque cuando se habla en hijo, ya esta revelación está completa. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. ¿Se dieron cuenta el cambio? En Mateo dice,
el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Ahora está diciendo mis palabras. Está aquí. Jesús está equiparando sus palabras con la palabra de las Escrituras. Lo que provocó el asombro de la gente en aquel día era el hecho de que Jesús predicara a Jesús en esos términos. Jesús predicaba a Jesús. De manera que si tú quieres predicar como él, hermano predicador, hermano pastor, procura que al final de tu predicación la gente salga admirando más a Cristo, no a ti. No a ti. No perviertas el púlpito. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Sí, yo sé que yo cité ese texto ayer, pero a mí no me molesto repetirlo siempre. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones mientras estábamos predicando al Cristo crucificado. Es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis hermanos, es la predicación de Cristo y Cristo crucificado la que salva y santifica. No te prediques a ti mismo. No uses el púlpito como tu departamento de publicidad personal. Esa es una profanación de la sagrada tarea que el Señor te ha encomendado. Creyentes, iglesia, no se congreguen el domingo con la expectativa de escuchar los 5 principios que te ayudarán a vivir una vida exitosa. La clave para tu mejor vida aquí y ahora. No, déjale eso a Joel Austin. Ven los domingos a la iglesia con la expectativa de conocer mejor a Jesús, de admirar más a Jesús y de entender mejor lo que Jesús ha hecho por ti. Para obedecerlo y vivir para Él. Pero no solo le resultaba chocante lo que Jesús decía de sí mismo, sino también lo que Jesús decía del verdadero discipulado. ¿A qué hora se supone que yo tengo que terminar? No, en serio, en serio. Bueno, una vez al año no hace daño. ¿Ustedes recuerdan lo que yo les decía de los escribas y fariseos que se perdían en tonterías y quisquilloserías de la ley? Bueno, no hay nada quisquilloso en la ley. Yo me refiero a que comenzaban a sacar periquitos y por aquí y por allá. Jesús no se ocupaba de nada de eso. Jesús iba directo al corazón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos, florecientes, los que reconocen espiritualmente hablando que se encuentran en la más terrible de las miserias y se refugian en Dios. Bienaventurados. Los ciudadanos del reino de los cielos, dice Jesús, son sensibles a sus pecados, son mansos, están hambrientos y sedientos de santidad y de una vida más pura. No se contentan con tratar de conformarse externamente a la letra de la ley, sino al espíritu del mandamiento. Oísteis que fue dicho: no matarás, pero yo os digo que cualquiera que descargue su ira y su mal genio contra un hermano y le diga racá, que significa estúpido, imbécil, cabeza hueca, va camino al infierno. Eso es ir al corazón. Nunca antes ellos habían escuchado a nadie predicar con esa inigualable y poderosa sencillez. Qué sencillo era Cristo. Nos pasamos años estudiando los evangelios, pero sus palabras son tan simples, sus ejemplos tan claros, hablaba de una manera tan directa que golpeaba con poder la mente y la conciencia de su auditorio. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo.
Arráncatelo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Bien claro, ¿verdad? Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si Dios te puede dar un plátano, no te va, si Dios te dio la vida, ¿no te puede dar un plátano para sostener la vida? Jesús predicaba para que la gente lo entendiera. Hace unos años, cuando mis hermanos estudiaban arquitectura, a uno de los compañeros les tocó exponer un trabajo. Y nunca se me olvida porque el tipo comenzó diciendo lo siguiente: es para mi ego una ovalidad insoslayable subrayar a grosso modo. Y claro, cuando un tipo habla así, la gente dice, wow, yo no entendí nada, pero el tipo es inteligente. Pastores, pastores, no hagan alarde del conocimiento que tienen en el púlpito. Es verdad que a veces ilustra decir la palabra griega aquí está, pero no se ponga a estar diciendo amartía. Eh, ¿De qué vas a predicar? De las aplicaciones prácticas del supralapsarianismo. Jesús hablaba con autoridad porque él tenía autoridad. Porque él es el inefable y glorioso Hijo de Dios hecho hombre. Pero ¿saben qué, predicadores? Él ha conferido a sus predicadores una autoridad derivada. Predica con autoridad, le dice Pablo a Timoteo, que es directamente proporcional a nuestra fidelidad al exponer con precisión las escrituras, sumado a una vida que sea coherente con lo que estamos predicando. Esto manda y enseña, y sé tú un ejemplo en todo eso, le dice Pablo a Tito. Yo le decía a unos hermanos ayer, yo no entiendo la predicación, no la entiendo, porque Cristo dice que Él une su voz a la nuestra cuando nosotros estamos predicando fielmente la palabra, y es Él el que está hablando al corazón de su pueblo. Lucas 10:17, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y no se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a los 70. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Cristo está hablándole a su pueblo a través de un ser humano que está predicando fielmente la palabra. Mis ovejas oyen mi voz. Es la voz de Jesús la que viene a la iglesia cada domingo. Hermanos, la predicación de la palabra es algo extremadamente glorioso y extremadamente importante, porque Dios está hablando. Yo a veces veo a las personas en la iglesia y están como en la luna cuando un predicador está hablando. Esto es tan crucial. Dios está hablando a su pueblo si su palabra está siendo predicada. Así que nuestra meta, y ya sí estoy terminando, nuestra meta como predicadores no es llegar a ser famosos o populares, ni provocar el asombro de la gente. En la sinagoga de Nazaret, cuando dice que se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca, unos minutos más tarde quisieron matarlo, tirándolo por un despeñadero. Iglesia, iglesia, queridos hermanos, no busquen predicadores que les rasquen el oído, sino los que procuran ser fieles a la encomienda que el Señor nos ha dado de predicarlo a Él a tiempo y fuera de tiempo. El tipo de predicadores que nosotros los cristianos debemos querer en nuestros púlpitos no es el que nos entretiene, no es el que nos cuenta 15 historias, nos hace 20 chistes, no son esos predicadores, no es el que me hace sentir bien metiendo debajo de la alfombra todos los pasajes bíblicos que son incómodos. No, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Predica la palabra.
Esa palabra que es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, no te prediques a ti, predica la palabra. Pastores y predicadores debemos imitar al príncipe de los predicadores, procurando ser cada vez más eficaces en la proclamación de su palabra, aunque tengamos que pagar un precio muy alto por identificarnos con un Mesías que el mundo odia. Debemos predicar en dependencia del Espíritu Santo, debemos predicar con sencillez, debemos predicar cada texto en su contexto, debemos predicar de tal manera que nuestros oyentes puedan entender en vez de buscar palabras rebuscadas para que nos admiren por nuestra oratoria. ¿Qué responsabilidad tenemos? Pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué glorioso será en aquel día escuchar a nuestro precioso Señor, a nuestro bendito Señor, decirnos: bien, buen siervo y fiel. Bien, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, oremos para que el Señor siga levantando esta clase de predicadores en América Latina. Hombres que proclamen a Cristo al proclamar correctamente su palabra, descansando en el poder de su Espíritu Santo. Mi hermano, si tú tienes un pastor que es fiel y expone fielmente la palabra, dale muchas gracias al Señor por tu pastor. Aunque no sea un predicador famoso, aunque no lo inviten a predicar en conferencias, aunque no tenga miles de vistas en YouTube, ni haya escrito ningún libro, Cristo está edificando su iglesia a través de esos hombres fieles. Tal vez desconocidos, fuera del contexto de su iglesia. Hermanos, no se fijen en celebridades. Sí, este tipo de conferencias son un buen recurso, muy bueno. Yo doy gracias al Señor y lo dije al principio, pero ¿sabes qué? Lo que mantiene a un creyente año tras año, semana tras semana, día tras día, es lo que ocurre el domingo en tu iglesia, con tu pastor, con el pastor que Dios te dio a ti, si es un hombre fiel. Oh, que el Señor bendiga su palabra poderosamente en nuestros corazones y que Cristo y solo Cristo sea exaltado en nuestras iglesias mientras se predica a Jesús como Jesús predicaba a Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por habernos sostenido hasta aquí, por cada uno de los expositores que pasó por este lugar durante estos días. Ahora, Señor, bendice tu palabra. Bendice a los hombres fieles que están aquí sentados, pastores y predicadores. Bendícelos, Señor, bendice sus iglesias y sigue levantando hombres que prediquen así, pero también sigue levantando iglesias que quieran esa clase de predicadores. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en Cristo.